Nicolás Avellaneda era, en palabras de Sarmiento, el primer presidente argentino que no sabía usar una pistola. Su asunción del mando representaba la llegada de una nueva generación de líderes para el país, que venía a dejar atrás las divisiones sociales y las guerras civiles del pasado. El primer paso era desterrar las viejas formas de la política, sobre todo la violencia armada. El 18 de diciembre de 1874, 11 días después de la derrota del ejército constitucional de Arredondo en Santa Rosa, Avellaneda creó consejos de guerra para juzgar a los oficiales rebeldes según el derecho militar, incluyendo al propio Bartolomé Mitre, que estuvo preso en el Cabildo de Luján, donde empezó a escribir la biografía de San Martín. Pero Mitre seguía siendo sumamente popular en Buenos Aires, y el Partido Autonomista Nacional era una simple alianza de facciones dispersas. El Partido Autonomista, que nucleaba a los liberales de Buenos Aires, y el Partido Nacional, compuesto por los liberales y militares del interior que habían apoyado a Sarmiento, y por los exfederales que habían quedado huérfanos con la muerte de Urquiza. Los porteños veían a Avellaneda como un provinciano retrógrado y efeminado, con demasiadas simpatías por la Iglesia Católica y muchos vínculos con el federalismo bárbaro. Prueba de esto era que uno de los diputados electos por el PAN era nada menos que el arzobispo de Buenos Aires, Federico Aneiros. Aneiros había sido militante del rosismo en su juventud y durante su obispado había fortalecido las relaciones entre la Iglesia argentina y el Papa. Con apoyo de Avellaneda, la Iglesia obtuvo el derecho de establecer escuelas privadas con las mismas credenciales que las públicas. En 1875, el obispo Aneiros quiso reintroducir la orden de los jesuitas en Buenos Aires, algo que era muy impopular con los estudiantes y la prensa liberal, ya que los jesuitas estaban muy vinculados con el conservadurismo de la época de Rosas y del virreinato. El 28 de febrero hubo protestas estudiantiles que derivaron en disturbios, terminando con un estudiante muerto, destrozos en la catedral y el incendio del Colegio Jesuita de El Salvador. Se declaró el estado de sitio por 30 días y los investigadores oficiales terminaron culpando a una asociación de obreros inmigrantes con simpatías socialistas, aunque lo sobreseyeron por falta de evidencia. De todas formas tuvo que renunciar el jefe de policía y Aneiros terminó dimitiendo de su cargo de diputado. Tras los disturbios, los ánimos extremistas de la prensa se calmaron y los diarios empezaron a pedir misericordia para los rebeldes presos en Luján, o al menos que se los juzgue en tribunales civiles en vez de militares. Antes de que la Corte Suprema se pronuncie al respecto, los rebeldes fueron condenados por el Consejo de Guerra a penas de entre 3 y 8 años de destierro, causando mucha agitación. Avellaneda se dio cuenta de que profundizar aún más el conflicto sería desestabilizante para el país, así que en marzo de 1875 permitió que vuelvan a abrir los diarios mitristas que habían sido clausurados, incluyendo La Nación, y el 24 de mayo decidió indultar a los principales líderes rebeldes, entre ellos Mitre. Finalmente, el Congreso sancionó una ley de amnistía el 6 de junio pese a la oposición de algunos políticos notables como Sarmiento. Así fueron rehabilitados algunos de los rebeldes de más alto perfil, pero la mayoría siguió estando fuera del padrón electoral, despojado de sus puestos civiles y militares, e incluso algunos estaban exiliados fuera del país, como Arredondo. Excluidos de la vida institucional del país, los nacionalistas adoptaron la política de abstenerse de las elecciones por considerarlas fraudulentas, abogando por la lucha armada como la única forma legítima de resistencia contra el gobierno. Con los nacionalistas fuera de la política, los autonomistas se encontraron con la tarea de ser el oficialismo y la oposición a la vez. Adolfo Alsina, el viejo jefe del autonomismo, empezó a especular para ganar más poder dentro del gobierno y posicionarse como el sucesor de Avellaneda en la presidencia. Alsina era ministro de Guerra y Marina, y los mitristas lo acusaban de tener la provincia de Buenos Aires bajo ocupación militar. El propio Avellaneda trató de desequilibrar su influencia, promoviendo a líderes más jóvenes y moderados dentro del autonomismo porteño y del gabinete nacional, muchos de ellos ex-federales rosistas. Uno de esos jóvenes era Bernardo de Irigoyen, que asumió el 2 de agosto de 1875 como canciller, y se encontró con que el país estaba rodeado de problemas por todas partes. Todavía había fuerzas argentinas y brasileñas ocupando Paraguay, pero el gobierno paraguayo estaba más que nada bajo la influencia de Brasil. Aunque había aceptado la mayoría de las reclamaciones argentinas, seguía en disputa la zona de Villa Occidental al norte del río Pilcomayo. Brasil apoyaba el reclamo paraguayo porque básicamente Paraguay era su satélite y porque también tenía una disputa fronteriza con Argentina en la zona de las Misiones. Luego estaba Chile, que quería quedarse con una tajada de la Patagonia entre el estrecho de Magallanes y el río Santa Cruz, territorio que también era reclamado por Argentina. Ambos países habían establecido colonias, enviaban misiones de evangelización y de exploración, despachaban servicios de mensajería y licenciaban buques privados para navegar, comerciar y pescar en la zona. En resumen, Irigoyen tenía que hacer malabares para que no se forme una gran alianza sudamericana contra la Argentina. En el frente interno, Alsina quiso recuperar su poder haciéndose elegir gobernador de Buenos Aires, pero Avellaneda lo convenció de que siga en el Ministerio de Guerra, y a cambio acordaron que el gobernador sea Carlos
Casares, un autonomista de la vieja dirigencia, pero más moderado, y potable tanto para los nacionalistas como para los autonomistas jóvenes. Por su parte, Alsina decidió ayudar con el tema de las reclamaciones en la Patagonia y ocuparse de una vez por todas del problema de la frontera con el indio. Y acá vamos a hacer un paréntesis. Igual que la guerra del Paraguay, la campaña del desierto es un tema muy extenso y muy sensible como para cubrirlo en un video, en el que encima queremos cubrir toda la presidencia de Avellaneda. Así que también le vamos a dedicar un video aparte donde podamos tratarla con más detalle. Acá solo vamos a repasarla muy por arriba. En fin, Alsina pensaba que para garantizar que los inmigrantes y colonos pudieran irse distribuyendo por el territorio y afianzar sus reclamos, había que asegurar que sus asentamientos estuvieran protegidos y conectados entre sí. Parte del plan era hacer pactos con las tribus indígenas más cercanas a la frontera para irlas reubicando en asentamientos permanentes y emplear a sus miembros como soldados que defendieran el territorio contra las tribus más hostiles. Además, en esos pueblos se podrían instalar iglesias, escuelas, industrias y otros medios para ir civilizando a los indios. Varias tribus se rebelaron contra este plan, unidas bajo el mando del cacique Manuel Namuncurá, que inició una gran invasión de la campaña bonaerense. Alrededor de 4.000 indios saquearon las colonias y estancias del sur de Buenos Aires. Solamente en la zona de Tandil fueron asesinados 400 pobladores, otros 500 fueron tomados cautivos, incluyendo mujeres y niños, y 300.000 cabezas de ganado fueron secuestradas. El 1 de enero de 1876 se movilizaron las fuerzas nacionales y empezaron a empujar a las huestes indígenas de vuelta a sus tolderías. Para marzo, el ejército estaba volviendo a avanzar la línea de frontera, pero Alsina no quería realizar una gran expedición ofensiva contra las tribus, sino defender y consolidar las posiciones ya tomadas. En sus palabras, la campaña era contra el desierto para poblarlo y no contra los indios para destruirlos. Su idea era cavar una gigantesca zanja para separar el territorio colonizado del desierto. La enorme trinchera estaría vigilada por fortines comunicados entre sí con la capital a través de caminos, telégrafos y vías férreas, cosa que si una parte de la zanja era atravesada, los fortines alrededor podrían enterarse rápido y enviar refuerzos a cerrar el hueco, atrapando a los invasores adentro, donde podrían ser rodeados y reducidos. Pero las incursiones de los indios estorbaban la excavación y fortificación de las trincheras, además de la enorme dificultad de coordinar la construcción a lo largo de toda la frontera nacional, y de conseguir y transportar todos los materiales y el equipamiento necesario. De hecho, muchos de los oficiales subordinados a Alsina, incluyendo el comandante general de fronteras, el general Roca, ni siquiera estaban de acuerdo con asumir una actitud defensiva, preferían realizar un ataque a fondo hacia el desierto. Pero sin duda la mayor dificultad para la construcción de la zanja era el precio, en medio de una crisis económica mundial. Este también es un tema muy largo para este video, pero si quieren que expliquemos la crisis con más detalle en otro momento, déjenlo en los comentarios. En la descripción vamos a dejar un podcast donde tocan específicamente este tema. Pero para resumir, los años 60 habían visto el fin de varias guerras en Norteamérica y Europa, y la expansión de la economía industrial en todo el mundo, causando una burbuja de crédito e inversiones públicas y privadas en proyectos de industrialización e infraestructura, muy por encima de la productividad real de la economía. La burbuja explotó en 1873. Varios bancos de todo el mundo fueron incapaces de cumplir sus compromisos y se descalabró el sistema monetario internacional. Esto inició un proceso mundial de contracción y estancamiento de la economía, que llegó tarde a la Argentina porque todavía no estábamos del todo incorporados con el comercio internacional. Acá estábamos teniendo igual nuestra propia burbuja, sobre todo con la compra de tierras y la construcción de ferrocarriles, y ya veníamos varios años arrastrando déficit fiscal y saldo negativo del comercio exterior. El gobierno se la bancaba a base de todas las inversiones y préstamos que le daban y del crecimiento económico que permitía aumentar sus ingresos, pero finalmente la burbuja reventó y empezaron las quiebras de empresas, la inflación de precios y la reducción de los ingresos fiscales. Muchos insistían en que había que suspender el pago de la deuda externa, pero Avellaneda, que había sido profesor de economía política en la universidad, creía que eso destruiría la reputación del país ante el mundo, así que en su lugar decidió hacer un ajuste fiscal enorme, reduciendo el gasto público de 28 a 19 millones de pesos, y el número de empleados públicos pasó de 17.000 a 11.000, con un recorte de sueldos del 15%, incluyendo el sueldo del propio presidente. Se eliminaron los subsidios a las provincias y se suspendieron obras públicas. El presupuesto del Estado se dedicó casi en su totalidad a pagar la deuda y a cubrir los gastos del Ministerio de Guerra y Marina. Estos gastos eran muy importantes, porque las tensiones con los países vecinos seguían creciendo. Luego de arduas negociaciones, Irigoyen estaba a punto de convencer al presidente paraguayo, Juan Bautista Gil, de que acepte los reclamos argentinos. Los brasileños intentaron tumbar al presidente apoyando un levantamiento en Caacupé, pero Gil pudo mantenerse en el poder con apoyo de las tropas argentinas. Para evitar
evitar que el conflicto pase a mayores, Brasil, Argentina y Paraguay decidieron aceptar las fronteras convenidas hasta el momento y someter la cuestión de Villa Occidental al arbitraje de los Estados Unidos. Las tropas aliadas fueron evacuadas de Paraguay en junio de 1876, poniendo fin a la ocupación. De regreso en casa, la crisis seguía, dejando en evidencia la incapacidad del gobierno para controlar a sus aliados autonomistas. Seguía habiendo una disputa entre la vieja guardia, liderada por Alsina, y la nueva generación, con lo que el presidente tenía que hacer un equilibrio constante. Avellaneda pactó con los autonomistas jóvenes, que controlaban varias bancas en el Congreso, para aumentar los aranceles a las importaciones del 30 al 40%, con el fin de aumentar la recaudación durante la crisis, pero cuando quiso revertir el aumento no lo dejaron, porque muchos de esos jóvenes creían que los aranceles altos eran una buena forma de proteger a la industria local de la competencia extranjera. También pactó con los autonomistas viejos como Casares, para mantener estable la economía. De nuevo, más detalles en la descripción, pero en resumen, debido a la crisis, se estaban vaciando las reservas nacionales de oro y plata, las instituciones financieras del gobierno nacional se vieron debilitadas y la moneda perdió casi todo su poder. El único banco que pudo sortear la crisis era el de la provincia de Buenos Aires, cuya moneda era relativamente estable y se usaba en todo el país. Así que el gobierno nacional dependía del Banco Provincia para mantener cierta estabilidad en la economía y para obtener crédito. Por supuesto, los nacionalistas de Mitre seguían estando excluidos de las instituciones y resentidos por los juicios militares de Luján. Protestaban por las agresiones proteccionistas contra el libre comercio y por la sumisión del gobierno nacional ante la provincia. En las elecciones legislativas de 1876 decidieron abstenerse para deslegitimar el sistema mientras seguían abogando por la vía revolucionaria. El 4 de julio, durante una recepción en la embajada estadounidense por su Día de la Independencia, Avellaneda fue atacado por militantes nacionalistas, pero salió ileso. La exclusión de los nacionalistas de la vida pública intensificó el conflicto interno del autonomismo. Alsina quería que el partido presente una lista única en Buenos Aires compuesta por autonomistas viejos y encabezada por Antonino Cambaceres, pero los jóvenes presentaron otra, liderada por Aristóbulo del Valle, ministro de gobierno de la provincia, que proponía reformas para incrementar la transparencia de las elecciones y la autonomía de los municipios. Del Valle consiguió armar una alianza con varios jefes militares y dirigentes locales de la provincia para ganar esos comicios, obviamente recurriendo a la violencia. Para más INRI, el 27 de noviembre de 1876, Ricardo López Jordán volvió a invadir Entre Ríos desde Uruguay, pero el ejército nacional ya sabía sus planes y lo atraparon desprevenido mientras cruzaba la frontera, obligándolo a huir hasta Corrientes, donde finalmente fue derrotado el 7 de diciembre en Alcaracito, a solo 15 días de su entrada en el país. López Jordán se pudo escapar de la prisión militar de Rosario y volver a Uruguay, pero ya nunca intentaría una rebelión. De todas formas, Avellaneda había declarado el estado de sitio durante la rebelión y había cerrado los diarios mitristas por miedo a que se sumen al levantamiento, aumentando todavía más las tensiones. Por suerte, para 1877, la crisis económica ya estaba prácticamente superada. Avellaneda pudo remontar y emprender grandes proyectos como la expansión de la red ferroviaria, incluyendo el ferrocarril a Tucumán, su provincia natal. El joven sector industrial estaba empezando a crecer. En este periodo se registraron 513 marcas de fábrica y 132 patentes de invención. Se creó la Unión Industrial y se sancionó la Ley General de Telégrafos. Incluso la educación, cuyo presupuesto se había reducido en un 50% durante la crisis, ahora estaba repuntando, con 1.900 escuelas y 14 colegios nacionales sirviendo a una población de 120.000 alumnos primarios y 4.000 secundarios. El presidente, que había escrito su tesis universitaria sobre la cuestión de la colonización y las tierras públicas, propuso una ley que fue sancionada el 19 de octubre de 1876, organizando el Departamento de Inmigración, con el objetivo de enviar agentes a Europa para atraer inmigrantes a la Argentina. El departamento debía encargarse de contratarles pasaje, alojarlos cuando llegaran, conseguirles trabajo, trasladarlos al interior y asignarles tierras para que colonicen. Así se logró que ingresen 246.000 inmigrantes en este periodo. También se incrementó la producción de lanas y la exportación de cereales, y gracias a la invención del frigorífico se pudo empezar a exportar carne. En medio de este clima de recuperación, Avellaneda ideó la política de conciliación y equidad. La idea era reinsertar a los mitristas en la vida política del país y brindarles garantías para participar en las elecciones, a cambio de que depongan su actitud violenta y ayuden a frenar el crecimiento descontrolado de los autonomistas jóvenes. En primer lugar, le pidió al gobernador Casares, que se llevaba bien con ambos, que inicie un acercamiento entre Mitre y Alsina. Esto se logró cuando Del Valle y sus socios organizaron un acto en conmemoración a Juan Manuel de Rosas, que había muerto hace poco en Inglaterra, lo que indignó por igual a ambos bandos. Casares prohibió este acto y organizó otro el 15 de abril de 1877, en conmemoración a las víctimas de la mazorca, y en este acto se mostraron juntos Alsina y Mitre, iniciando la reconciliación.
Al poco tiempo, Avellaneda decidió amnistiar a los líderes nacionalistas que seguían proscriptos y reponerlos en sus empleos, levantar el estado de sitio para que puedan abrir sus diarios, reinscribir a sus militantes en el padrón electoral e incorporar ministros nacionalistas en su gabinete. A cambio, Mitre reorganizó el Partido Nacionalista para volver a participar en las elecciones y negoció con Alsina para presentar un candidato de compromiso a gobernador de Buenos Aires. Terminaron decidiéndose por Carlos Tejedor, un miembro de la generación del 37 que había sido canciller con Sarmiento, embajador en Brasil y procurador general con Avellaneda. Inicialmente la idea de los conciliados fue reformar el sistema para garantizar la representación de las minorías y evitar que volviese a haber partidos excluidos, pero cambiaron de opinión cuando los jóvenes de Del Valle se desprendieron del autonomismo y formaron el Partido Republicano, apoyados por algunos enemigos de la conciliación, como Sarmiento. Por miedo a que esa ruptura haga fracasar la conciliación, Casares desbancó a los jóvenes disidentes de sus cargos públicos y militares en la provincia y usó la fuerza del gobierno provincial para imponer a los candidatos conciliados. Tejedor fue elegido gobernador de Buenos Aires el 2 de diciembre de 1877, marcando el triunfo de la conciliación y la reunificación de las dos facciones históricas del Partido Liberal porteño, aunque no duraría mucho. El 28 de diciembre, Adolfo Alsina falleció de una enfermedad contraída en el campamento de Carué, desde donde supervisaba los trabajos de la zanja. Con la muerte de su viejo caudillo, los autonomistas se quedaron sin un líder, y Avellaneda se quedó sin un sucesor natural. Los porteños de ambos partidos se pusieron bajo el liderazgo de Carlos Tejedor, quien era muy popular en Buenos Aires, pero no era aceptable para los aliados de Avellaneda en el interior. Ante el fracaso de la conciliación, Avellaneda tuvo que buscar un nuevo delfín, y lo encontró al nombrar a su nuevo ministro de guerra, el general tucumano Julio Argentino Roca. Roca simbolizaba el pacto de gobierno que se había consolidado entre las oligarquías provinciales y el gobierno nacional en los últimos años. Seguía habiendo intervenciones federales, pero no eran para suprimir revueltas contra la nación, sino para sostener a las élites locales a cambio de que se mantuvieran leales al oficialismo. Roca personalmente era amigo, pariente, socio o compañero de armas de algunos de los principales dirigentes del interior. Esta alianza entre las oligarquías provinciales empezó a promover a Roca como candidato a la presidencia, y este se puso manos a la obra para aumentar su prestigio. Ya dijimos que Roca se había opuesto a la idea de Alsina de expandirse lentamente por el desierto, construyendo progresivamente infraestructuras e integrando gradualmente a los pueblos indígenas. En su lugar, el nuevo ministro de guerra ideó una gran campaña ofensiva con el objetivo de eliminar la capacidad de resistencia de las tribus y conquistar la Patagonia de un golpe. Y era el momento justo. Las tensiones con Chile por la Patagonia iban en aumento. Tanto los chilenos como los argentinos habían apresado buques extranjeros que navegaban en las aguas disputadas con licencia del gobierno contrario. El 11 de octubre, Avellaneda estableció la gobernación de la Patagonia, desde donde envió una escuadra naval al mando del comodoro Luis Pi para ocupar las márgenes del río Santa Cruz el 1 de diciembre. En respuesta, Chile envió otra flota para ocupar las costas del estrecho de Magallanes. Convencidos de que había que apurar la conquista del desierto antes de que los chilenos nos ganen de mano, Roca y Avellaneda propusieron al Congreso una ley para recaudar fondos para la campaña. La ley permitía al presidente tomar dinero prestado que luego se pagaría vendiendo las tierras conquistadas. Con un total de 1.700.000 pesos, Roca armó un ejército de 6.000 soldados veteranos junto con 820 indios aliados, personal civil y material de guerra. En abril de 1879 inició las operaciones contra las tolderías, en las cuales las tropas nacionales caían sobre los campamentos indígenas a exterminar a los indios de pelea, quemar sus posesiones, liberar a sus cautivos y capturar a sus mujeres, niños y ancianos. Mientras se ejecutaban estas incursiones, las columnas seguían marchando tierra adentro para cortarle a los indios las rutas de escape, acompañados de científicos, exploradores y periodistas que reconocían y estudiaban las tierras recién incorporadas. Fue una verdadera estampida en que las fuerzas nacionales avanzaron casi sin oposición real. Para el 11 de junio, la división de Roca había llegado hasta Chuelechuel y la primera fase de la campaña había concluido, ocupando todo el territorio hasta los ríos Negro y Neuquén. En los siguientes meses se realizaron operaciones para consolidar las adquisiciones en las Pampas y pacificar el Chaco Central. Terminada la campaña, Roca volvió a las provincias y empezó a hacer propaganda usando sus glorias de guerra. Sostenido por los gobernadores del interior, por los oficiales del ejército y por su comprovinciano Avellaneda, Roca fue proclamado como candidato a la presidencia. El Partido Republicano quiso tener su propio candidato, pensando en Irigoyen o Sarmiento, pero finalmente se sumaron a la coalición de Roca. Esta alianza entre élites provinciales, militares e intelectuales se convirtió en el nuevo núcleo del Partido Autonomista Nacional. Como candidato a presidente iba el propio Roca y como candidato a vice
frente iba el hombre de negocios porteño Francisco Madero. Sintiéndose amenazados por esta fórmula provinciana, los porteños se unieron bajo la candidatura de Carlos Tejedor, quien consiguió la adhesión de Mitre, nombrando como candidato a vice al nacionalista Saturnino Laspiur, que había sido juez de la Corte Suprema y ministro de Interior de Avellaneda. Además era sanjuanino y por ahí servía para conseguir algo de apoyo en el interior. Pero la victoria del PAN ya era casi segura. El ejército había suprimido casi todas las disidencias en el interior y a fines de 1879 Avellaneda dio un discurso ante el Congreso hablando de federalizar la ciudad de Buenos Aires, alarmando a los porteños. Tejedor ya se había quejado de que la mayoría de las tierras conquistadas en La Pampa habían sido asignadas a otras provincias o convertidas en territorios nacionales, y dijo que el gobierno nacional era un simple huésped en la ciudad de Buenos Aires, explicando que podría ser expulsado en cualquier momento. Previendo que iba a ser derrotado en los comicios, Tejedor puso a la provincia de Buenos Aires en pie de guerra, movilizando 50.000 hombres entre milicias locales, legiones extranjeras, fuerzas de policía, cuerpos de bomberos, batallones voluntarios y clubes de tiro. En diciembre de 1879, Tejedor empezó a importar armas de guerra desde Alemania e hizo un pacto con Corrientes para que se sume en caso de una eventual rebelión. A principios de 1880, el Ejército Nacional realizó una serie de desfiles en ocasión de las fechas patrias y de la repatriación de los restos del general San Martín, lo que los porteños interpretaron como una provocación. Avellaneda mandó al ejército a ocupar algunos de los lugares de la capital y de los alrededores, donde las fuerzas de Tejedor se reunían para hacer ejercicios militares, resultando en choques armados. La situación era cada vez más inestable pese a las constantes negociaciones y pedidos de paz de las organizaciones civiles. Incluso hubo un atentado contra el coche ministerial de Roca y tiroteos contra la casa de Avellaneda. El 13 de febrero, asumiendo que las elecciones ya habían sido arregladas en su contra y sabiendo que sus aliados correntinos habían sido descubiertos y suprimidos, Tejedor renunció a su candidatura a la presidencia. El 12 de abril se celebraron las elecciones y los electores se reunieron el 12 de junio, proclamando electo a Roca con 155 votos contra los 70 de Tejedor. Curiosidad, Laspiur sacó la misma cantidad de votos que Tejedor, pero por alguna razón Madero sacó 4 menos que Roca. De cualquier manera, Tejedor no se iba a rendir tan fácilmente. Recibió permiso de la legislatura para importar más armas, que quiso introducir a la provincia sin pasar por la aduana. La Armada Nacional intentó interceptar el cargamento, pero este fue capturado por las tropas bonaerenses. Viendo venirse el estallido, Avellaneda ordenó trasladar el gobierno nacional a la ciudad de Belgrano durante la noche del 2 de junio. Al día siguiente, declaró a la provincia de Buenos Aires en rebeldía y movilizó a las tropas nacionales acantonadas en Chacarita. Tejedor insistía en que no se había alzado en rebelión y que parte del Congreso y toda la Corte Suprema permanecían en Buenos Aires, pero Avellaneda ordenó sitiar la capital y bloquear el puerto, a lo que las milicias porteñas respondieron armando barricadas. Los porteños se habían organizado de manera profesional y armado con tecnología moderna, e incluso habían conseguido el apoyo de algunos oficiales del ejército y de figuras notables como Mitre, pero no eran rivales para el ejército nacional y los veteranos del desierto. Roca personalmente decidió mantenerse al margen para que no pareciera que quería usurpar la presidencia antes del traspaso oficial de mando. De cualquier forma ya no era ministro de guerra y luego del atentado en su contra se había refugiado en Rosario. Los tejedoristas fueron vencidos en alguna de sus posiciones en la campaña y obligados a replegarse hacia la ciudad, que permaneció rodeada hasta que las tropas nacionales pudieron entrar el 21 de junio. 2 días después, Mitre fue a Belgrano a negociar la rendición, que se concretó con la renuncia de Tejedor el 30 de junio. Avellaneda intervino el Poder Ejecutivo de Buenos Aires con la idea de restaurar la normalidad lo más rápido posible, pero el Congreso declaró también la intervención del Legislativo el 11 de agosto para celebrar nuevas elecciones y nombrar a un gobierno provincial más manso. Avellaneda amenazó con renunciar por esta actitud tan poco conciliadora, pero terminó cediendo. El 20 de septiembre, el Congreso reunido en Belgrano sancionó una ley federalizando la ciudad de Buenos Aires y proclamándola capital de la República. El 4 de diciembre, la nueva legislatura bonaerense, presidida por el mismísimo Juan Bautista Alberdi, aceptó la cesión de la capital y el desmembramiento de su territorio. También se hicieron disposiciones para desmantelar las guardias nacionales y prohibir que las provincias vuelvan a tener fuerzas militares propias. El 12 de octubre de 1880, Avellaneda realizó el traspaso de mando a su sucesor, el veterano de Cepeda, de Pavón y de Paraguay, vencedor de Varela, de López Jordán y de Arredondo, el conquistador del desierto, el brigadier general Don Julio Argentino Roca. Se acababa de pelear la última guerra civil de la organización nacional y por fin estaba resuelta la cuestión capital. Había terminado la era del desorden y llegado una nueva era de paz y administración. ¿Y vos a quién hubieras votado en esta elección? ¿Y qué más te gustaría que elaboremos en otro video? Déjanos tu opinión, tus preguntas y tus recomendaciones en los comentarios.
Si te gustó este video, suscríbete al canal, escucha nuestros podcasts y seguí al Club del Erizo en todas sus redes sociales para enterarte de nuestras otras actividades.